Entonces, bueno, básicamente, bueno, pues el marco teórico hemos estado hablando sobre él a partir de este texto, a partir de sus proyectos. Bueno, yo quiero enfatizar esta pequeña presentación del proceso de investigación en algunos elementos de este marco teórico. Y de esta lámina quiero resaltar esta parte que se llama revisión de literatura. Fíjense cómo este esquema, que es o sea, no es sobre el proceso, el proyecto, es sobre el informe de investigación, pero quiero resaltar esto porque en 3 líneas, en 5 líneas nos dice cómo hacer una revisión de literatura para construir el marco teórico. Y bueno, en primer lugar, si se fijan, pues hay diferentes literaturas. La literatura sobre nuestro tema específico, la discapacidad, las trayectorias, los mercados laborales, etcétera. La literatura sobre nuestros métodos específicos, que no necesariamente es la misma, y si el tópico son varios tópicos, bueno, pues entonces sería la literatura sobre esos tópicos, y el enfoque teórico, que puede ser pues positivista, cualitativo, integrador, mixto. Encontrar también ahí un área a la que podamos aportar y identificar claramente los debates que están ocurriendo precisamente en esa literatura que estamos revisando. ¿Cuáles son los debates centrales en esa literatura? Es algo que ustedes tienen que definir también para saber a qué debate quieren ustedes aportar. En ese sentido, bueno, pues el marco teórico, ¿qué nos va a permitir hacer? Pues sustentar en investigaciones previas nuestra propia investigación. Nos va a permitir también analizar y exponer las teorías, modelos, enfoques, investigaciones, antecedentes y todo aquello que nos permita a nosotros encuadrar nuestro tema de investigación. Pero esta revisión tiene que ser muy enfocada, ¿sí? No podemos irnos por las ramas, ¿sí? Porque al final de cuentas todo se relaciona, pero tenemos que ser muy específicos a la hora de identificar qué literatura es la pertinente, ¿no? En ese sentido, pues el marco teórico tiene varias funciones. Prevenirnos de errores. Y créanme que he encontrado estos errores hasta en tesistas de doctorado, que dicen, no, esto nadie lo ha hecho, ¿sí? Ojo, puede que tú no te hayas dado cuenta que lo han hecho, pero se ha hecho. Entonces nos ayuda a prevenir de errores. Nos orienta también sobre cómo llevar a cabo la investigación. Seguramente en este mundo van a encontrar a alguien que ya se le ocurrió investigar lo que ustedes están estudiando. Identifiquemos a esas personas, identifiquemos las variantes que se están bajo las que se ha hecho esta investigación. Nos da elementos para ampliar nuestro estudio y guiarnos. Nos inspira en ese sentido. Nos ayuda a generar hipótesis, respuestas, conjeturas posibles que además podemos corroborar en la realidad. Nos ayuda a identificar nuevas líneas de investigación y nos ayuda a dar explicaciones. Julio, ¿tienes una pregunta? Sí, doctora. En el entendido de que el tema o se suele investigar los temas, por ejemplo, el mío particularmente, y sé que el de los demás también puede aplicar, que ya hay investigaciones previas, este, bueno, no sé si pedirle un tip, un consejo, ¿qué opina usted? Cómo diferenciarte tu marco con el de alguna otra investigación. Mm, a- por ser temas pues parecidos o que ya se hicieron con anterioridad, ¿cómo haces único el tuyo hasta cierto punto o más original? Bueno, se vale hacer réplicas, ¿eh? Tú puedes, por ejemplo, aplicar desde un instrumento que ya se aplicó por otros, que son instrumentos validados, estandarizados, lo aplicas a otro objeto, ¿sí? O si una teoría se aplicó a a otro problema, pues tú lo aplicas a tu propio problema, ¿sí? Pero la originalidad está sobre todo en la concatenación y yo te diría en el argumento que tú estás presentando, en el problema que tú estás utilizando. Es muy difícil que uses exactamente el mismo marco teórico que otros, pero sí puedes guiarte por lo que otros han hecho, porque tú lo estás aterrizando a tu problema y al aterrizarlo a tu problema,
bueno, pues es otra cosa. En ese sentido, pues los especialistas señalan, y recuerden, aquí les recuerdo yo este pequeñito texto que leímos rápidamente, que es Consejos a un joven científico, en realidad es identificar la pregunta que están trabajando quienes trabajan el problema que yo trabajo. No se trata de ser originales, sino de aportar en términos de la respuesta. Eso sería lo que yo te respondería de manera inicial, Julio. En ese sentido, bueno, pues lo que ustedes empezaron a hacer ya y desde el trimestre pasado, pues es detectar esa literatura relevante, obtenerla, consultarla y extraerla. Ahorita pues yo les he tratado de dar algunas recomendaciones para mejorar la extracción de lo importante en esa literatura de investigación. ¿Por qué? Pues porque no todo es relevante para la investigación. No todas las revistas son pertinentes, no todas son buenas fuentes. Tenemos que ser muy precisos en de dónde sacamos información y qué información extraemos. ¿Cuál es el propósito de esta revisión? Bueno, pues analizar, esclarecer si esta literatura, esta investigación previa nos sugiere una respuesta, aunque sea de manera parcial, a mis preguntas de investigación o nos da elementos, direcciones para abordar nuestro estudio. En ese sentido, bueno, pues yo rescato el concepto de teoría también, que es el que plantea Leal en su texto, pero bueno, lo retomo también del Diccionario de Filosofía de Abañano. Es el conjunto de proposiciones, modelos, conceptos que permiten explicar, predecir y controlar un fenómeno y o una relación entre fenómenos. Pero tenemos que recordar, esto no lo podemos olvidar, que muchas veces nuestro problema de investigación no tiene teorías como tales a las que podamos acudir. A lo mejor hay conceptos, a lo mejor hay modelos específicos y tenemos que trabajar con eso. A veces estas teorías surgen de la generalización empírica, de la experiencia, de la práctica o bien de la experimentación. Recordemos los experimentos de Kurt Lewin, aquí tenemos a varios psicólogos, o del análisis empírico o bien de la propia teoría, ¿no? Pero bueno, no es nuestro tema ver de dónde surgen las teorías en este momento, ¿no? Solo quería recordarles el concepto. Y el concepto de metodología, bueno, aquí lo que quisiera es retomar este concepto que retoma Leal en su texto y quisiera pedirles a alguno de ustedes que nos lo leyera, por favor. ¿Quién dice yo? Carmen, si no lo quieres leer, por favor. Metodología. El gran científico social austriaco Fritz Machlup se lamentó muchas veces que el término metodología hubiese dejado de significar lo que significó siempre, un verdadero discurso de la método, o expresado más dilatadamente, la reflexión lógica y epistemológica sobre la naturaleza, principios, objetivos, alcances y límites de la investigación científica para pasar a significar la exposición y discusión de las diferentes técnicas que se han ido creando para la recolección, ordenamiento y análisis de los datos empíricos. Muchas gracias, Carmen. Perdón, Leal 2007, sí. Fíjense, ¿por qué puse esto aquí? Bueno, porque sí quiero enfatizar que la metodología no es solamente esta parte técnica de qué métodos usamos, de cómo analizamos. Tiene que ver en realidad con lo que le da autoridad al conocimiento derivado de un proceso de investigación científica, que tiene que ver precisamente con esta argumentación, con esta articulación de objetivos, de procesos, de principios y de formas que tenemos de conocer la realidad y en las que ustedes se tienen que hacer expertos, ¿no? Que es el proceso de investigación. Esta lámina me la voy a saltar. Simplemente quiero retomar del texto de Leal precisamente, bueno, pues esta parte de que él señala que hay pocas teorías en las ciencias sociales que tengan este gran nivel de teoría general. Dice, pues la teoría de precios con la ley de la oferta y la demanda, que se aplica en todos lados, por ejemplo. En ciencias sociales es muy difícil tener leyes, ¿sí? A la manera de las ciencias naturales, ¿no? Pero tenemos algunos modelos pequeños, tipologías, conceptos. Aquí les pongo, por ejemplo, este modelo
de producción de conocimiento de Nonaka y Takeuchi, que habla de 4 momentos de producción del conocimiento que podemos aplicar para entender este proceso. Por ejemplo, de tipologías de conocimiento, el tácito y explícito, tipologías de procesos de aprendizaje, etcétera. Pero dice Leal, esto no es una teoría general, ¿no? Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos es no confundir una tipología o un concepto con una teoría, ¿no? Y este es un ejemplo de una estructura, de un marco teórico, que después se va a convertir en su capítulo teórico. Es un ejemplo de otro contexto, a veces ver de otra disciplina, a veces ver ejemplos de otras disciplinas nos ayuda también a aterrizar el nuestro. Fíjense, el tema se llama Las pymes y su entorno, gestión y retos. Este se divide en 3 ejes. Los factores del entorno que afectan el desempeño, la gestión de las pymes y los problemas y avances. A su vez, cada uno de ellos también tiene subdivisiones, qué perspectivas hay de análisis del entorno, qué es el macroentorno, el impacto en la dinámica sectorial, y aquí se abordan 2 enfoques sobre la gestión de las pymes, la administración estratégica y la teoría de recursos y capacidades, y luego pues los problemas y avances, ¿no? Por eso, Julio, no puede ser igual un marco teórico a otro, porque cada quien lo construye de acuerdo o de la manera que nos va a dar luz sobre la pregunta de investigación y nos va a permitir estructurar nuestra investigación. Y bueno, pues estas son las referencias bibliográficas. No sé si tuvieran alguna pregunta sobre esto. ¿No? ¿Queda claro qué es el marco teórico? Patricia. Sí, de hecho ya me quedó un poco más claro porque sí tuve algunas confusiones y en la lectura lo remarca que muchas veces cuando no sabemos utilizarlo solamente ponemos a pelear varios argumentos de